La llamada que cambió el rumbo. El amanecer sobre Roma trajo consigo una sensación de inquietud en el Palacio Apostólico, donde Papa León XIV, tras una noche de intensa oración frente al Santísimo, recibió una llamada urgente del embajador de Ucrania, quien solicitaba una audiencia privada para discutir una propuesta que, según sus palabras, podría transformar el escenario geopolítico europeo. León XIV, un pontífice conocido por su firmeza espiritual y su valentía diplomática, sintió en su corazón que esta conversación no era simplemente un asunto político, sino una intervención divina que lo colocaba en el centro de una crisis humanitaria que había cobrado miles de vidas desde la invasión rusa a Ucrania. Al entrar en la sala de reuniones del Vaticano, el Papa contempló los rostros tensos de sus asesores, comprendiendo que cada palabra que pronunciara en las siguientes horas debía estar guiada no por estrategias humanas, sino por la sabiduría del Espíritu Santo, que le susurraba al alma que era tiempo de actuar. Mientras el embajador ucraniano detallaba las atrocidades que su pueblo había sufrido en ciudades como Mariupol, Bucha y Kharkov, León XIV cerró los ojos por un momento y sintió un estremecimiento en el pecho, una compasión que le llevó a imaginarse caminando por las calles destruidas, tomando en brazos a los niños heridos y abrazando a las madres enlutadas. El embajador, al borde de las lágrimas, confesó que las relaciones con el Vaticano se habían enfriado durante el pontificado anterior, pero que ahora, bajo León XIV, Ucrania veía una nueva esperanza de reconciliación espiritual y diplomática, algo que podía marcar un antes y un después en la historia de Europa. León XIV levantó suavemente la mano para interrumpirlo, tomó su rosario de perlas blancas y comenzó a rezar en voz baja un Ave María, pidiendo por la conversión de los corazones endurecidos y por la caída de las barreras del odio, mientras en su mente resonaba la palabra clave que definiría su próximo movimiento: mediación. Esa misma noche, mientras paseaba por los jardines vaticanos, el Papa reflexionó sobre el desafío que enfrentaba, consciente de que no se trataba solo de Ucrania y Rusia, sino del testimonio que la Iglesia debía dar ante el mundo, mostrando que la fe podía ser un puente incluso en medio de los conflictos más sangrientos. Los informes de inteligencia del Vaticano indicaban que Moscú veía con desconfianza cualquier intervención vaticana, considerando al Papa como una figura simbólica sin verdadero peso político, pero León XIV sabía que su poder residía precisamente en lo espiritual, en su capacidad de tocar las conciencias. A la mañana siguiente, durante la audiencia general en la plaza de San Pedro, el Papa sorprendió al mundo entero al pronunciar un mensaje contundente condenando la agresión rusa, algo que ni siquiera el Papa Francisco había hecho de forma tan clara, generando aplausos emocionados entre los fieles reunidos bajo las columnas de Bernini. El hombre no puede encontrar la paz sin abrir su corazón al perdón y a la verdad, proclamó León XIV desde la cátedra, con voz firme y clara, mientras millones seguían sus palabras por televisión e Internet, comprendiendo que algo nuevo estaba naciendo en el Vaticano, un liderazgo moral que no temía enfrentar las sombras del poder. En Kiev,
El presidente Zelensky reunió a su equipo diplomático para analizar el discurso papal, viendo en él no solo un gesto simbólico, sino una apertura concreta que podía ser aprovechada para colocar al Vaticano como sede de unas negociaciones de paz que hasta entonces habían fracasado bajo mediaciones occidentales. León XIV, en tanto, envió una carta personal al patriarca Kirill de Moscú, apelando a su fe común y recordándole que ambos daban testimonio de Cristo en un mundo herido, instándolo a no permitir que la política enterrara los valores evangélicos que compartían desde siglos atrás. En los pasillos del Vaticano, los rumores crecían. Algunos cardenales temían que el Papa estuviera arriesgando demasiado al involucrarse directamente, mientras otros veían en su valentía un eco de los grandes pontífices del pasado, como Juan Pablo II en tiempos de la Guerra Fría. León XIV convocó a su secretario de Estado, el cardenal Gennaro Bellini, un hombre hábil y experimentado en diplomacia, para preparar la propuesta oficial de mediación, redactando un documento que dejara claro que el Vaticano no estaba alineado con ninguna potencia, sino únicamente con la causa de la paz. El Papa pasó largas horas revisando cada palabra del texto, rezando tras cada párrafo, buscando que cada línea transmitiera no solo rigor diplomático, sino también la ternura del buen pastor que sale en busca de la oveja perdida, convencido de que aún era posible rescatar la paz. Cuando finalmente firmó la propuesta, lo hizo bajo un crucifijo antiguo que había pertenecido a León XIII. Otro papa que en su tiempo había luchado contra las injusticias sociales, sintiendo que la historia lo miraba y que debía estar a la altura del momento providencial que Dios le concedía. En paralelo, los medios internacionales comenzaron a hablar de un nuevo Vaticano, uno que había dejado atrás las ambigüedades y que ahora tomaba una posición firme frente a las grandes crisis mundiales, provocando tanto admiración como críticas desde distintos frentes políticos. León XIV, sin embargo, no buscaba aplausos ni temía las críticas. Su única preocupación era que cada gesto suyo sirviera para abrir una grieta de luz en el muro de oscuridad que se había levantado entre los pueblos hermanos, sabiendo que los niños, los ancianos y los refugiados serían los primeros beneficiados. Al finalizar el día, mientras miraba las luces de Roma desde su ventana, el Papa murmuró en voz baja una oración a María, Reina de la Paz, pidiendo su intercesión maternal para que tocara los corazones de Putin y Zelensky, sabiendo que sólo una gracia sobrenatural podía desarmar los espíritus endurecidos. Y mientras el Vaticano dormía, León XIV permanecía despierto, con el rosario en la mano, contemplando un mapa de Europa Oriental sobre su escritorio, preguntándose en silencio si la historia lo recordaría como un simple soñador, o como el pastor que se atrevió a abrir un sendero de reconciliación entre naciones enemigas. Zelensky responde al llamado del Vaticano. El presidente Volodymyr Zelensky, sentado en su despacho del Palacio Mariinsky, miraba fijamente la carta oficial llegada desde Roma, sintiendo como sus manos temblaban levemente, consciente de que aquel mensaje del Papa León XIV no era uno más, sino un signo histórico que podría redefinir la posición de Ucrania ante el mundo.
Rodeado de su equipo más cercano, Zelensky pidió que le leyeran en voz alta, una vez más, las palabras del pontífice, quien no solo ofrecía mediación diplomática, sino que hablaba directamente al alma de los líderes, apelando a la responsabilidad moral de proteger la vida de los inocentes y construir un futuro sin odio. Este papa no es como el anterior, murmuró el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, recordando las tensiones que habían existido con Francisco, especialmente por las posiciones ambiguas que tantas veces habían desanimado a Kiev, y viendo en León XIV una figura capaz de romper esquemas y desafiar incluso a Moscú. En una reunión de emergencia, el gabinete de Zelensky debatió los riesgos de aceptar la oferta de mediación. Algunos advertían que Putin podía percibirlo como un gesto de debilidad, mientras otros creían que aprovechar la plataforma moral del Vaticano daría a Ucrania una ventaja inesperada en la arena internacional. Mientras tanto, las calles de Kiev hervían de emoción tras el discurso papal del día anterior, donde miles de fieles ucranianos se habían reunido frente a las catedrales, encendiendo velas y rezando por la paz, convencidos de que Dios mismo había tocado el corazón del líder romano. Zelensky, en una decisión cargada de simbolismo, decidió enviar no solo una respuesta diplomática formal, sino también un mensaje personal grabado para el Papa, donde expresaba su gratitud y su disposición a explorar todos los caminos que pudieran poner fin al sufrimiento de su pueblo. Cuando León XIV recibió el vídeo en la Sala Clementina, lo observó con atención. Vio en los ojos de Zelensky un brillo entremezclado de fatiga y esperanza, un rostro marcado por meses de guerra, pero aún sostenido por la determinación de quien no quiere rendirse ante las sombras. Santo Padre, decía Zelensky en el vídeo, aceptamos su mano extendida, sabiendo que la voz de Roma puede llegar a donde las armas no logran alcanzar, y que las palabras de un hombre de Dios tienen un peso que ni los misiles ni los tanques pueden quebrar. León XIV, emocionado, pidió que transmitieran a Kiev que estaba dispuesto a enviar una delegación vaticana en las próximas 72 horas, liderada por el cardenal Bellini, para comenzar conversaciones preparatorias y diseñar los términos de unas negociaciones de paz que incluirían no solo a políticos, sino también a líderes religiosos. En Moscú, la reacción fue inmediata. El Kremlin convocó a su embajador ante la Santa Sede para expresar su escepticismo, considerando la movida del Vaticano como un intento de Occidente por infiltrarse en el conflicto, aunque algunos asesores de Putin reconocieron en privado que ignorar al Papa podría tener un costo político elevado. Los medios internacionales comenzaron a cubrir la historia con titulares impactantes. El Vaticano entra en el juego de la paz. León XIV, el Papa que enfrenta a Moscú. Ucrania abre la puerta al diálogo bajo el amparo de Roma, generando un tsunami mediático que colocó al pontífice en el centro del tablero mundial. León XIV, consciente del peso de cada paso, convocó una vigilia especial en San Pedro, donde miles de peregrinos y diplomáticos se reunieron para rezar por el éxito de las conversaciones, mientras el Papa, de rodillas ante el Santísimo, suplicaba en silencio que no fuera demasiado tarde para evitar más sangre derramada.
Entre los peregrinos había refugiados ucranianos que lloraban al escuchar el nombre de sus ciudades destruidas pronunciado en voz alta, mientras el Papa encendía una vela por cada región herida, haciendo que la basílica entera brillara como un mapa luminoso de esperanza en medio de la noche. En Kiev, el cardenal Bellini fue recibido con honores de Estado, siendo escoltado entre banderas azules y amarillas, mientras ofrecía palabras de consuelo a las familias que lo saludaban en las calles, diciéndoles que Roma no estaba lejos, sino profundamente unida a su dolor. Durante las reuniones, Bellini explicó que el Papa no buscaba imponer soluciones, sino ofrecer un espacio donde las voces pudieran ser escuchadas sin miedo, abriendo un camino donde la justicia y la misericordia caminaran juntas, no como opuestos, sino como pilares de una paz verdadera. Zelensky, emocionado, confesó al cardenal que había rezado esa misma mañana, algo que no hacía desde hacía tiempo, pidiendo a Dios que le mostrara si este era el camino correcto, y que la llegada de la delegación vaticana había sido para él una respuesta providencial. En Moscú, los analistas comenzaron a preguntarse si Putin podría permitirse quedar fuera de este escenario, considerando que si no participaba, perdería espacio moral ante la opinión pública internacional, que veía al Papa como un árbitro imparcial en una guerra cada vez más condenada. León XIV, entretanto, preparaba en Roma una gran declaración pública para las próximas horas, donde anunciaría formalmente la disposición del Vaticano para albergar las negociaciones, consciente de que cada palabra debía ser medida con precisión para no cerrar ninguna puerta. Mientras la noche caía sobre Europa, miles de personas en Polonia, Hungría, Moldavia y Rumanía encendieron velas frente a sus iglesias, sumándose espontáneamente a la oración universal por la paz, haciendo que el mundo entero se sintiera, por un momento, unido bajo el mismo clamor. León XIV, en su capilla privada, cerró el día murmurando las palabras del Salmo 85. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, sintiendo que Dios le había confiado una misión más grande de lo que jamás había imaginado al aceptar el trono de Pedro. Moscú en la mira del Vaticano. Mientras en Kiev se encendían luces de esperanza, en Moscú la atmósfera era completamente distinta. Dentro del Kremlin, Vladimir Putin mantenía reuniones a puerta cerrada con su círculo más cercano, debatiendo cómo responder a la inesperada jugada diplomática del Papa León XIV, que había capturado la atención mundial. Algunos asesores sugerían simplemente ignorar al Vaticano, considerando que su influencia política era marginal, mientras otros advertían que la figura moral del Papa podía movilizar apoyos insospechados, especialmente entre los países del sur global y en sectores tradicionalmente ortodoxos. Putin, con su estilo calculador, decidió enviar un mensaje público ambiguo. Agradeció las buenas intenciones del Papa, pero advirtió que Rusia no aceptaría presiones externas ni injerencias en sus asuntos de seguridad, dejando claro que cualquier mediación debía partir del reconocimiento de sus intereses geopolíticos. León XIV, al escuchar estas declaraciones, no se sorprendió,
Desde el principio sabía que el reto más grande no era solo diplomático, sino espiritual, pues se enfrentaba a un líder endurecido por años de poder, cuya visión del mundo estaba marcada por el pragmatismo y la desconfianza. Sin embargo, el Papa decidió escribir personalmente a Putin, utilizando un tono pastoral más que político, recordándole que el verdadero líder es aquel que sabe proteger la vida, incluso cuando debe renunciar a ciertas ambiciones, porque la historia juzga con más severidad a los destructores que a los constructores. La carta, cuidadosamente redactada en latín, ruso e italiano, fue entregada por vía diplomática y, según trascendió, Putin la leyó en privado, comentando con su ministro de Relaciones Exteriores que el Papa era un hombre peligroso precisamente porque no juega bajo las reglas habituales. En paralelo, León XIV mantuvo contactos discretos con el patriarca Kirill, sabiendo que sin la Iglesia ortodoxa, cualquier intento de mediación tendría pocas posibilidades, y apeló a su sentido de responsabilidad histórica, pidiéndole que no permitiera que la fe se convirtiera en rehén de la política. Kirill, atrapado entre su lealtad al Kremlin y su conciencia religiosa, se mostró inicialmente reticente, pero aceptó enviar un emisario al Vaticano para explorar posibles puntos de encuentro, abriendo así una rendija en el muro de hierro que hasta entonces había separado a Roma y Moscú. Mientras tanto, León XIV seguía ganando apoyo internacional. Líderes como Giorgia Meloni en Italia y Donald Trump en Estados Unidos elogiaron públicamente la iniciativa vaticana, calificándola como un rayo de luz en medio de las tinieblas, lo que dio al Papa un respaldo que trascendía fronteras políticas. En las Naciones Unidas, varios países del sur global, Brasil, India, Sudáfrica, comenzaron a alinearse detrás de la propuesta papal, viendo en ella una oportunidad para reequilibrar el tablero internacional, cansados de las tensiones este-oeste que los habían dejado atrapados en una guerra económica. León XIV, sin dejarse deslumbrar por los elogios, instruyó a sus colaboradores que mantuvieran un perfil bajo, evitando que el Vaticano se percibiera como un actor político más, pues su fuerza residía precisamente en su capacidad de representar un orden superior, basado en la dignidad humana. En una audiencia privada con periodistas acreditados, el Papa declaró: «No somos árbitros ni jueces. Somos hermanos que lloran con los que lloran y que creen que la paz no es una utopía, sino un deber moral», provocando lágrimas entre algunos reporteros presentes. Mientras tanto, las imágenes del Papa rezando por la paz daban la vuelta al mundo, mostrando a un líder espiritual de rodillas, sosteniendo un rosario frente a una multitud silenciosa, mientras las campanas de San Pedro resonaban como un llamado universal a la reconciliación. En Moscú, la presión crecía. Miles de madres rusas comenzaron a alzar la voz, pidiendo que sus hijos fueran devueltos del frente, inspiradas por las palabras del Papa, que había hablado directamente del sufrimiento de las familias, más allá de las ideologías. León XIV comprendía que estaba entrando en terreno peligroso. Si lograba abrir una vía de diálogo, su figura crecería como líder moral, pero si fracasaba, sería acusado de ingenuidad,
arriesgando no solo su prestigio personal, sino la autoridad del Vaticano en la escena internacional. Para prepararse, el Papa convocó a un consejo especial con expertos en conflictos internacionales, teólogos, mediadores de paz y líderes interreligiosos, buscando tejer una red de apoyos que pudiera sostener la iniciativa en caso de que las negociaciones se volvieran impredecibles. En esos encuentros, León XIV insistió una y otra vez en que el centro de todo debía ser el sufrimiento humano, no los intereses, no las líneas fronterizas, no las ambiciones de poder, sino los rostros concretos de quienes padecían hambre, frío, exilio y muerte. En un gesto audaz, el Papa anunció públicamente que estaba dispuesto a recibir en audiencia privada tanto a Zelensky como a Putin, si ambos aceptaban viajar a Roma, desatando una tormenta diplomática que colocó al Vaticano como epicentro de la esperanza. Mientras los días pasaban, el mundo contenía la respiración. ¿Aceptarían los líderes rivales sentarse bajo el techo de la Basílica de San Pedro? ¿Sería posible un milagro diplomático en medio de una guerra que parecía no tener fin? León XIV, en su oración nocturna, levantó los ojos al crucifijo y murmuró: «Señor, yo he plantado las semillas, ahora es tu Espíritu quien debe hacerlas crecer», confiando plenamente en que los caminos de Dios, aunque misteriosos, nunca son en vano. El viaje del Papa a Kiev. El Papa León XIV, desafiando los consejos de seguridad de muchos de sus asesores, anunció públicamente que viajaría a Kiev antes de convocar la gran cumbre en Roma, declarando que no se puede hablar de paz desde la distancia, sino desde el suelo herido donde sangra el pueblo. En cuestión de horas, el Vaticano organizó una operación logística monumental, aviones de la Guardia Suiza, equipos médicos, diplomáticos, periodistas, todos preparando la visita papal a una zona que seguía bajo amenaza de bombardeos rusos, en un despliegue sin precedentes desde tiempos de Juan Pablo II. León XIV, al abordar el avión papal, llevaba consigo un sencillo maletín de cuero negro, dentro del cual había una única cosa: un antiguo rosario de madera que había pertenecido a su madre, símbolo de su fe personal y de su determinación de caminar con el pueblo ucraniano como pastor, no como estadista. En Kiev, la noticia de la visita papal cayó como un rayo de esperanza, las iglesias se llenaron de fieles, los muros fueron cubiertos con imágenes del pontífice, y hasta los soldados en el frente comenzaron a recibir pequeños escapularios bendecidos que se distribuían masivamente. El día del aterrizaje, bajo una ligera nevada, Zelensky recibió personalmente al Papa en la pista, visiblemente emocionado, mientras el pontífice descendía del avión con pasos lentos pero firmes, bendiciendo a los presentes y diciendo en voz alta: «He venido como peregrino de paz, no como político». León XIV fue llevado directamente a una iglesia semidestruida en las afueras de Kiev, donde, ante los restos humeantes de un altar bombardeado, se arrodilló en silencio, colocando su rosario entre los escombros y elevando una oración que hizo llorar incluso a los soldados más endurecidos. Durante su recorrido, visitó hospitales abarrotados de heridos,
Abrazó a madres que lloraban por sus hijos desaparecidos y escuchó, uno por uno, los testimonios de sacerdotes locales que habían mantenido viva la fe en medio de los bombardeos. En un gesto que recorrió los titulares del mundo, el Papa se quitó el anillo del pescador y lo colocó en las manos de un niño amputado por la guerra, diciéndole: «Tú eres el testigo de la verdadera fuerza de Cristo, no el poder de las armas, sino el poder del amor». Por la noche, desde la Catedral de Santa Sofía, León XIV pronunció un mensaje televisado al mundo entero, declarando que la humanidad estaba al borde de un abismo, pero que aún había tiempo para dar un giro histórico si los líderes mundiales tenían el valor de elegir la vida por encima de la destrucción. Zelensky, sentado junto al Papa durante el discurso, tomó la palabra brevemente, agradeciendo al pontífice por haber arriesgado su vida para estar allí y diciendo que Ucrania estaba lista para acudir a Roma con la esperanza de una paz justa. Moscú, al enterarse del viaje, reaccionó con una mezcla de irritación y preocupación. El Kremlin calificó la visita como una maniobra de propaganda occidental, aunque en privado, Putin pidió informes detallados sobre cada palabra pronunciada por León XIV. El Papa, sin embargo, no dejó espacio para la ambigüedad, llamó públicamente a todos los actores involucrados, incluido Moscú, a sentarse a la mesa sin condiciones previas, declarando que cada día de retraso es un día robado a las madres, a los hijos, a los ancianos que mueren sin sentido. Antes de abandonar Kiev, León XIV dejó una carta manuscrita en la cripta de la catedral, dirigida a las generaciones futuras, donde escribía: «Que recuerden que, incluso en medio de la guerra, hubo quienes creyeron que el amor podía más que el odio». Cuando subió al avión para regresar a Roma, los habitantes de Kiev salieron en masa a las calles, agitando banderas del Vaticano y cantando cánticos religiosos, mientras los soldados disparaban salvas al aire, no como gesto bélico, sino como homenaje al líder espiritual que había tocado sus corazones. Durante el vuelo de regreso, León XIV apenas probó bocado. Pasó horas rezando en silencio, con la mirada fija en el crucifijo de la cabina, sintiendo el peso de millones de vidas sobre sus hombros y pidiendo a Dios la gracia de no fallar en la misión que le había sido confiada. En Roma, la plaza de San Pedro se llenó espontáneamente de fieles que aguardaban el regreso del Papa, encendiendo velas y cantando himnos de paz, en un espectáculo que transformó la noche italiana en un mar de luz visible incluso desde los satélites. León XIV, al aterrizar, fue recibido por cardenales y embajadores, quienes le informaron que Putin había solicitado una conversación privada por videoconferencia, un giro inesperado que el Papa interpretó como un signo de apertura, aunque precario. Esa misma noche, en la soledad de su capilla, León XIV escribió en su diario personal: «Si este es el camino hacia la cruz, lo acepto con amor, porque no hay gloria más grande que gastar la vida por los hermanos». Mientras Europa dormía, los teléfonos diplomáticos no dejaron de sonar. Washington, Bruselas, Pekín, Ankara, todos querían saber qué planeaba hacer el Vaticano,
conscientes de que un papa activo podía reconfigurar alianzas y desatar efectos en cadena. León XIV, exhausto pero firme, convocó a su equipo para preparar lo que sería el momento más arriesgado de todo este proceso. Una cumbre directa en Roma entre los líderes de ambos bandos, bajo la sombra eterna de la Basílica de San Pedro. Preparativos para la cumbre en Roma. Apenas unas horas después de aterrizar en Roma, León XIV reunió en el Vaticano a su círculo más cercano: cardenales, diplomáticos, expertos en conflictos, líderes religiosos, todos convocados en la sala del consistorio para diseñar los detalles de una cumbre que podía cambiar el rumbo del siglo. El Papa, vestido con una sencilla sotana blanca, habló con voz firme y serena. Esta no será una reunión política, será un encuentro de almas, donde cada palabra que pronunciemos debe ser un puente, no una espada. El cardenal Bellini fue designado como principal coordinador de la cumbre, encargado de negociar los detalles logísticos con los enviados de Kiev y Moscú, consciente de que hasta el más mínimo símbolo, la bandera, el orden de los asientos, los gestos públicos, podía tener un impacto desproporcionado. Mientras tanto, la plaza de San Pedro comenzó a transformarse. Se levantaron escenarios, se instalaron pantallas gigantes, se prepararon zonas para la prensa internacional y se reforzaron las medidas de seguridad con unidades antiterroristas, sabiendo que el mundo entero tendría los ojos puestos allí. El Papa ordenó personalmente que se habilitaran espacios de oración interreligiosa, invitando no solo a líderes cristianos, sino también a representantes judíos, musulmanes y de otras confesiones, convencido de que la paz verdadera debía construirse con todos los pueblos, no solo con acuerdos firmados en papel. Kiev confirmó rápidamente la asistencia de Zelensky, quien anunció que viajaría acompañado por su esposa y por un grupo de niños huérfanos, queriendo mostrar al mundo el rostro humano del sufrimiento ucraniano. Desde Moscú, tras intensas deliberaciones, llegó finalmente la confirmación. Putin asistiría personalmente, acompañado por el ministro de Exteriores y por asesores militares, una jugada calculada que buscaba proyectar fortaleza, pero también disposición al diálogo. León XIV decidió enviar invitaciones especiales a líderes clave como Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Joe Biden, Xi Jinping, Narendra Modi y Lula da Silva, esperando que su presencia añadiera peso moral y político a las negociaciones. Las Naciones Unidas ofrecieron apoyo técnico y mediación logística, mientras que organizaciones humanitarias como la Cruz Roja y Cáritas prepararon informes detallados para presentar durante las conversaciones, recordando a los líderes que detrás de cada cifra había historias humanas desgarradoras. León XIV pidió que, antes de cualquier discusión política, se celebrara una gran vigilia en la plaza de San Pedro, abierta al público, donde se rezaría por las víctimas de ambos bandos, buscando poner a la humanidad en el centro del escenario. El día de la vigilia, miles de personas de todo el mundo llenaron la plaza, refugiados, diplomáticos, turistas, fieles, todos unidos bajo la noche romana,
iluminada por miles de velas que convertían el corazón del Vaticano en un océano de luz y esperanza. El Papa, rodeado de líderes religiosos, caminó lentamente entre la multitud, deteniéndose para besar a ancianos, bendecir a niños y abrazar a soldados heridos, enviando al mundo un mensaje visual que ningún discurso podría igualar. En un momento de profundo simbolismo, León XIV subió al estrado principal, levantó el rosario de su madre y lo mostró al público, diciendo: «Con estas cuentas rezaba una mujer humilde por su hijo, hoy, nosotros rezamos por los hijos del mundo entero». Mientras la vigilia avanzaba, las redes sociales estallaron con imágenes y mensajes de apoyo, haciendo que el hashtag #Cumbre de la Paz se convirtiera en tendencia global, alcanzando a millones de personas en los 5 continentes. En los días previos a la cumbre, los equipos diplomáticos trabajaron sin descanso, se redactaron borradores de posibles acuerdos, se definieron temas prioritarios: alto al fuego, intercambio de prisioneros, corredores humanitarios, y se discutieron mecanismos de verificación internacional. León XIV, cada noche, se retiraba a su capilla privada, donde pasaba largas horas en oración silenciosa, confiando cada paso a Dios y recordando que, al final, no eran las estrategias humanas las que aseguraban la paz, sino la gracia divina actuando en los corazones. Las tensiones eran palpables. Algunos analistas temían que la cumbre terminara en un fracaso estrepitoso, dañando aún más las relaciones internacionales. Otros, sin embargo, veían en la figura del Papa un factor de descompresión capaz de abrir caminos insospechados. Finalmente, todo estuvo listo. La fecha fue fijada, las delegaciones confirmadas, el protocolo definido, y el Vaticano se preparó para recibir a los líderes del mundo bajo la mirada atenta de millones de personas. León XIV, en un mensaje final antes de la cumbre, declaró: «Que nadie venga aquí buscando victorias, que todos vengan buscando hermanos», provocando un silencio respetuoso incluso entre los más escépticos. En la víspera del gran encuentro, Roma entera pareció contener el aliento. Las campanas sonaron, las luces brillaron, y el mundo entero se preparó para asistir a lo que muchos ya llamaban el momento más decisivo del siglo. El encuentro histórico. Al amanecer del día señalado, Roma despertó bajo un cielo despejado y un aire cargado de expectativa, mientras miles de personas llenaban las calles que llevaban al Vaticano, esperando presenciar el inicio de la cumbre que podría cambiar el destino de Europa. Las delegaciones comenzaron a llegar desde temprano. Primero Zelensky, acompañado de su esposa, de un grupo de niños huérfanos con banderas ucranianas, y de diplomáticos con rostros tensos que sabían que cada palabra allí pronunciada podía tener consecuencias de vida o muerte. Luego, en un momento que heló el aire, llegó la caravana rusa. Putin, flanqueado por su ministro de Exteriores y generales, descendió del vehículo blindado con un gesto impenetrable, mirando alrededor con ojos de estratega, consciente del peso de cada paso que daba. León XIV salió a recibirlos personalmente, vestido no con los ornamentos dorados habituales, sino con una sencilla túnica blanca ceñida por un cordón,
descalzo, como gesto de humildad radical, para mostrar que la tierra en la que pisaban era sagrada. Frente a la Basílica de San Pedro, bajo los ojos del mundo, el Papa estrechó las manos de Putin y Zelensky, haciendo que el momento quedara grabado instantáneamente en las portadas de todos los periódicos del planeta, símbolo de un puente improbable. El Papa tomó la palabra antes de iniciar las sesiones privadas, declarando: «Hoy, no representamos solo a nuestros pueblos, sino a las generaciones que vendrán después de nosotros. Cada firma, cada silencio, cada mirada dejará una huella eterna». Las negociaciones comenzaron a puertas cerradas, en una sala cuidadosamente preparada dentro del Vaticano, con solo un puñado de traductores y mediadores presentes, mientras León XIV presidía desde un extremo de la mesa, sosteniendo su rosario entre las manos. Durante horas, las palabras cruzaron la mesa con dureza. Ucrania exigía la retirada de las tropas rusas, garantías de soberanía, reparación de daños. Rusia pedía garantías de seguridad, neutralidad estratégica, respeto a las poblaciones rusoparlantes. León XIV, paciente y atento, intervenía solo cuando era necesario, recordando a las partes que cada exigencia debía ser puesta bajo la luz de la justicia, no de la revancha, y que ninguna paz era posible si no incluía también un reconocimiento del sufrimiento ajeno. En un momento tenso, cuando los equipos parecían al borde de levantarse de la mesa, el Papa pidió un receso y llevó a Putin y Zelensky a una pequeña capilla lateral, donde los dejó solos, diciendo: «Aquí, sin cámaras, sin consejeros, pregúntense si quieren ser los arquitectos del fin o del comienzo». Mientras los líderes permanecían encerrados, el mundo contuvo la respiración. En las calles de Roma, en Kiev, en Moscú, en Washington, millones seguían cada noticia, cada filtración, cada gesto que pudiera anticipar el desenlace. Finalmente, tras largas horas, las puertas se abrieron y Putin y Zelensky salieron juntos, con rostros agotados pero serios, mientras León XIV caminaba entre ellos, colocando una mano sobre cada uno, como si buscara mantenerlos unidos en un equilibrio precario. El Papa anunció ante las cámaras: «Hoy no hemos firmado la paz, pero hemos abierto una puerta que nadie podrá cerrar sin dejar claro que eligió el odio sobre el amor». Aunque no hubo acuerdos definitivos, las partes aceptaron establecer un cese al fuego temporal, abrir corredores humanitarios y comprometerse a mantener una mesa permanente de diálogo, medidas que fueron recibidas con alivio en todo el mundo. La plaza de San Pedro estalló en aplausos y lágrimas, miles de fieles, peregrinos y ciudadanos abrazándose, mientras las campanas repicaban con fuerza, anunciando que, aunque el camino sería largo, se había dado un primer paso hacia la reconciliación. León XIV, visiblemente emocionado, alzó los brazos al cielo y pronunció una bendición solemne, pidiendo a Dios que infundiera su espíritu sobre los poderosos de la tierra, para que aprendieran a llorar con los que lloran y a sanar con los que sangran. Putin, al salir, declaró escuetamente que veía posibilidades reales de avanzar, mientras Zelensky, con lágrimas en los ojos,
dijo que la historia juzgará a quienes hoy se atrevieron a creer que era posible algo distinto a la guerra. León XIV, antes de retirarse, volvió a entrar solo en la basílica, donde permaneció arrodillado durante largo rato, en oración silenciosa, consciente de que la batalla espiritual apenas comenzaba, y que el demonio de la guerra seguiría acechando desde las sombras. Esa noche, el Papa escribió en su diario: «El Señor no me pidió resultados, me pidió fidelidad, y en eso no pienso fallarle». Mientras las cámaras se apagaban y los titulares recorrían el mundo, en Roma quedaba flotando una sensación extraña, mezcla de esperanza frágil y temor profundo, porque todos sabían que la paz verdadera es un milagro que exige no solo palabras, sino conversiones del corazón. Las semillas del cambio. En los días posteriores a la cumbre, León XIV mantuvo una agenda frenética, reuniones con diplomáticos, llamadas a líderes mundiales, mensajes pastorales, todo con el objetivo de mantener viva la llama encendida en Roma y evitar que la tregua se evaporara entre sospechas y provocaciones. El Papa envió cartas personales a Putin y Zelensky, agradeciéndoles el coraje mostrado y pidiéndoles que cultivaran las semillas sembradas en Roma, regándolas con gestos concretos de reconciliación, aunque fueran pequeños. Desde Moscú llegaron señales mixtas. Por un lado, se redujeron los bombardeos en ciertas zonas. Por otro, continuaban maniobras militares cerca de las fronteras, lo que demostraba que los halcones del Kremlin seguían teniendo mucho peso. Kiev, por su parte, anunció medidas para proteger a las minorías rusoparlantes, un gesto simbólico que fue celebrado por León XIV como una muestra de que el perdón comienza abriendo espacios al otro, incluso cuando duele. En medio de este delicado equilibrio, el Papa convocó a un sínodo extraordinario en el Vaticano, invitando a obispos de todo el mundo a reflexionar sobre el papel de la Iglesia en los conflictos modernos, buscando articular una pastoral de paz que no fuera ingenua, sino profundamente realista. Durante el sínodo, León XIV pronunció una frase que resonó en todo el mundo católico: «No podemos ser meros testigos de la historia. Estamos llamados a ser levadura en la masa, luz en la oscuridad, sal en la herida, aun a costa de ser rechazados». El Vaticano también desplegó una ofensiva diplomática global. Enviados papales visitaron Pekín, Washington, Bruselas, Ankara, buscando sumar apoyos para el proceso de paz, en una red de contactos que desbordaba los canales tradicionales de la diplomacia. Mientras tanto, las redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo, memes, vídeos emotivos, canciones compuestas en honor al Papa, quien se había convertido, para muchos jóvenes, en un símbolo inesperado de valentía y esperanza en medio de un mundo cínico. León XIV, sin embargo, sabía que no podía dejarse seducir por la popularidad. Cada noche, al regresar a sus habitaciones, se arrodillaba solo, pidiendo al Espíritu Santo que le protegiera de la vanidad y le mantuviera enfocado solo en la misión encomendada. En una entrevista exclusiva, el Papa dijo: «No soy yo quien trae la paz, es Cristo. Yo solo soy un siervo que trata de no estorbarle demasiado». A nivel geopolítico,
Comenzaron a verse pequeños movimientos. Líderes europeos se mostraron más dispuestos a considerar fórmulas de seguridad compartida, mientras que Washington y Pekín iniciaron conversaciones indirectas sobre el futuro de la región. El Papa lanzó una campaña humanitaria masiva desde el Vaticano, llamada Puentes de Misericordia, destinada a recaudar fondos para reconstruir hospitales, escuelas y viviendas en las zonas devastadas por la guerra, demostrando que la paz también se construye con ladrillos y manos. A pesar de todo, León XIV enfrentaba críticas. Algunos sectores lo acusaban de ingenuidad, de prestarse a juegos políticos, de ser manipulado por uno u otro bando, y los medios no tardaron en publicar caricaturas, editoriales mordaces y análisis cínicos sobre su papel. El Papa, al enterarse, simplemente sonrió y dijo a sus colaboradores: «Si hasta el Maestro fue incomprendido, ¿quién soy yo para pretender otra suerte?». En un gesto inesperado, León XIV pidió visitar Moscú, algo que sacudió los círculos diplomáticos. Sería la primera vez que un papa pusiera pie en suelo ruso, y todos sabían que un solo error podría detonar una crisis. Mientras se preparaban los detalles de ese viaje, el Papa recibió una carta de un niño ucraniano que había conocido en Roma, diciendo: «Santo Padre, gracias por intentarlo. Mi mamá dice que incluso si no sale bien, ya vale la pena que alguien lo intente». León XIV guardó esa carta en su breviario personal, llevándola consigo a todas partes, como recordatorio de que, detrás de las cifras, de las estrategias y de los discursos, lo que contaba al final eran los rostros concretos de las víctimas. En una homilía ante miles de fieles, el Papa dijo: «La paz no es un acuerdo firmado, es una conversión del corazón que se expresa en cada gesto cotidiano, en cómo miramos al enemigo, en cómo tratamos al extranjero, en cómo hablamos del que nos ha herido». Las campanas de Roma sonaron una vez más, anunciando al mundo que el Papa pronto partiría hacia Moscú, mientras el Vaticano se preparaba para el siguiente capítulo de una historia que aún estaba lejos de concluir. León XIV, en la intimidad de su capilla, se postró rostro en tierra y rezó: «Señor, no permitas que me vuelva un obstáculo, úsame como quieras, pero que tu paz llegue, aunque sea a pesar de mí». La decisión de León XIV de viajar a Moscú desató una tormenta diplomática mundial, pues ni los analistas más experimentados podían prever cómo reaccionaría el Kremlin ante la visita del pontífice, ni si los sectores más duros del régimen ruso lo interpretarían como una provocación. Desde el Vaticano, los preparativos se hicieron con extrema discreción. Apenas unos cuantos cardenales, el secretario de Estado y el propio Papa conocían los detalles del viaje, pues cualquier filtración podría poner en peligro su seguridad. El avión papal despegó al amanecer, bajo un cielo grisáceo, mientras León XIV rezaba el rosario en silencio, con la mirada fija en la pequeña cruz que colgaba de su mano, consciente de que estaba entrando en territorio enemigo, no solo político, sino espiritual. Al aterrizar en Moscú, fue recibido por un comité oficial que mantenía rostros tensos y gestos calculados, pero lo más impactante fue ver al patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa esperándolo en la pista,
un gesto que nadie había previsto. León XIV descendió del avión, se inclinó humildemente ante el patriarca y lo abrazó, provocando un murmullo entre los asistentes, pues aquel abrazo cargado de símbolos rompía décadas de frialdad entre ambas iglesias. Durante la visita, el Papa fue llevado a una reunión privada con Putin en el Kremlin, donde se encontraron cara a cara en una sala decorada con tapices históricos y símbolos de poder, un escenario que parecía diseñado para intimidar. León XIV no mostró miedo, se sentó frente al líder ruso, lo miró directamente a los ojos y le dijo: «Estoy aquí no como político ni como juez, sino como hermano que quiere evitarte la carga de más sangre sobre tus manos». La conversación fue larga y densa, marcada por silencios prolongados, frases cortas, miradas calculadas. Putin hablaba de seguridad y respeto. El Papa respondía con palabras de misericordia y responsabilidad ante los débiles. En un momento tenso, cuando parecía que la reunión iba a colapsar, León XIV sacó del bolsillo la carta del niño ucraniano y se la mostró a Putin, diciéndole: «Esto es por lo que estoy aquí, no por tratados, sino por los que sufren». El líder ruso tomó la carta, la leyó en silencio y, por un instante, su rostro mostró una grieta, no de debilidad política, sino de humanidad, aunque rápidamente recuperó su expresión de hierro. Después de la reunión, el Papa fue llevado a la Catedral de Cristo Salvador, donde presidió una oración conjunta con líderes ortodoxos, rodeado de fieles que lloraban, rezaban y miraban al pontífice con una mezcla de asombro y esperanza. En su homilía, León XIV proclamó: «Las murallas que hemos levantado durante siglos no son más altas que el amor de Dios, que derriba fortalezas, suaviza corazones y llama a todos sus hijos a la unidad». Las redes sociales estallaron, imágenes del Papa orando en Moscú, abrazando al patriarca, caminando descalzo por la catedral, circulaban por millones, convirtiéndose en un fenómeno viral que nadie había anticipado. Durante la noche, en su habitación, León XIV escribió en su diario: «Hoy he visto en Moscú no solo el rostro del poder, sino también las lágrimas contenidas de un pueblo que anhela la paz, aunque no sepa cómo alcanzarla». Al día siguiente, el Papa visitó un hospital de veteranos, donde bendijo a soldados heridos y a sus familias, recibiendo a cambio lágrimas, abrazos y palabras de agradecimiento, aunque también alguna mirada desconfiada. Antes de partir, León XIV ofreció una conferencia de prensa breve, en la que declaró: «La paz nunca es un cálculo de ventajas, es siempre un riesgo de amor». Al regresar al Vaticano, fue recibido por miles de fieles que lo esperaban en la plaza de San Pedro, ondeando banderas de Ucrania, Rusia y del Vaticano, en una escena que parecía salida de una pintura medieval. León XIV apareció en el balcón, alzó el rosario al cielo y bendijo a la multitud, diciendo: «El Señor ha comenzado una obra, ahora nos toca a nosotros no destruirla». Los medios internacionales no tardaron en bautizarlo como el Papa de la Paz, mientras líderes de todo el mundo, incluidos Xi Jinping, Joe Biden y Emmanuel Macron, enviaban mensajes de apoyo al proceso iniciado. Sin embargo,
En lo profundo de su corazón, León XIV sabía que los demonios de la guerra no se retiraban fácilmente, y que cada avance traería consigo nuevas tentaciones, nuevos ataques, nuevas heridas. Las maniobras del mal. Mientras el Papa celebraba los primeros frutos de sus esfuerzos, en las sombras comenzaban a moverse fuerzas que no deseaban la paz. Grupos radicales, intereses económicos, traficantes de armas, líderes políticos que veían en la guerra una oportunidad para sus agendas. En Kiev, un atentado fallido contra un convoy humanitario reavivó los temores de sabotaje, mostrando que había quienes estaban dispuestos a dinamitar cualquier intento de tregua para mantener el conflicto encendido. En Moscú, sectores ultranacionalistas comenzaron a criticar abiertamente a Putin por mostrarse blando frente al Papa, organizando manifestaciones y campañas mediáticas para presionar por una postura más agresiva. El Papa recibió informes alarmantes, ciberataques contra organizaciones católicas, amenazas contra diplomáticos vaticanos, mensajes anónimos que advertían que, si seguía interfiriendo, pagaría las consecuencias. León XIV no se dejó intimidar, redobló sus llamados a la oración, pidió ayunos mundiales por la paz y organizó vigilias nocturnas en Roma, donde miles se reunían para rezar bajo las estrellas, encendiendo velas como pequeños faros de esperanza. En una audiencia privada con sus asesores, el Papa dijo: «Cuando la oscuridad reacciona, es porque la luz ha empezado a molestarla, no retrocederemos». Al mismo tiempo, el Vaticano intensificó sus contactos secretos con actores clave. Enviados especiales viajaban discretamente a Turquía, Israel, China, buscando consolidar alianzas que pudieran sostener el frágil proceso. Desde Ucrania, Zelensky mandó un mensaje personal al Papa. «Gracias por no abandonarnos. Su voz ha salvado vidas que tal vez nunca podrá conocer». En Rusia, un grupo de madres de soldados pidió audiencia con León XIV, viajando hasta Roma para rogarle que siguiera mediando, pues estaban convencidas de que solo él podía frenar la máquina de guerra que devoraba a sus hijos. El Papa las recibió en privado, las abrazó una a una, escuchó sus historias y les prometió que no dejaría de intentarlo, aunque cada día le resultara más difícil encontrar caminos nuevos. Mientras tanto, en los pasillos del Vaticano, algunos cardenales comenzaban a inquietarse, temiendo que el Papa estuviera yendo demasiado lejos, poniendo en riesgo la estabilidad de la Santa Sede al inmiscuirse tanto en política global. León XIV, enterado de estas preocupaciones, convocó al colegio cardenalicio y les dijo: «No teman por mí, teman por lo que pasará si dejamos de ser sal en la tierra y nos convertimos en piedras mudas». En una ceremonia conmovedora, el Papa consagró a Ucrania y Rusia al corazón inmaculado de María, pidiendo públicamente la intercesión celestial para romper las cadenas del odio que mantenían atrapadas a ambas naciones. Las imágenes del acto, transmitidas en vivo, mostraban al Papa arrodillado, con lágrimas en los ojos, mientras miles de fieles rezaban el rosario, creando un momento espiritual que tocó incluso a los más alejados de la fe. Sin embargo, en las sombras,
se preparaban atentados. Informes de inteligencia advertían que grupos extremistas planeaban un golpe espectacular para desacreditar al Papa y destruir su influencia en el proceso de paz. León XIV, informado de estos riesgos, decidió no aumentar su seguridad personal, diciendo a sus guardias: «Si Dios quiere usarme, lo hará. Y si mi sangre sirve para regar esta tierra, que así sea». Durante una homilía, el Papa pronunció palabras que estremecieron al mundo. «No temáis a los que matan el cuerpo, temed a los que pueden matar el alma. Nosotros somos sembradores de eternidad, no de supervivencia». Las agencias internacionales intensificaron sus esfuerzos para detectar amenazas, mientras en Roma se reforzaban las medidas de seguridad alrededor del Vaticano, donde se temía un atentado inminente. León XIV, sin embargo, mantenía la calma. Cada noche se retiraba a su capilla privada, donde permanecía largo rato postrado, pidiendo al Señor que lo preparara para lo que viniera, sea triunfo o martirio. Y así, mientras el mundo contenía la respiración, el Papa se mantenía firme, como un pastor que sabe que, incluso en medio de los lobos, debe seguir guiando a su rebaño hacia la luz. El amanecer de la paz. La noche previa a la gran cumbre de paz en el Vaticano, León XIV permaneció en vela, postrado ante el Santísimo Sacramento, susurrando oraciones por cada madre, cada soldado, cada niño atrapado en la guerra, sabiendo que al día siguiente el destino de Europa podría cambiar para siempre. Afuera, miles de peregrinos acampaban en la plaza de San Pedro, rezando el rosario, cantando himnos, encendiendo velas, mientras delegaciones de Ucrania, Rusia y mediadores internacionales llegaban discretamente bajo fuertes medidas de seguridad. Las campanas del Vaticano repicaron al amanecer, anunciando un día histórico. Nunca antes en tiempos modernos se había reunido semejante mezcla de líderes políticos, religiosos y sociales bajo un mismo techo, buscando juntos una salida a un conflicto sangriento. León XIV apareció en la sala principal vestido de blanco, con el rostro sereno y los ojos ligeramente enrojecidos por la falta de sueño, pero lleno de una energía que sorprendía incluso a los cardenales que lo acompañaban. Tomó la palabra, diciendo: «Hoy no somos enemigos, ni rivales, ni adversarios. Somos simples hombres y mujeres que queremos volver a dormir en paz, abrazar a nuestros hijos, reconstruir lo que el odio destruyó». Zelensky, Putin, Meloni, Trump, Macron, Xi Jinping, líderes religiosos ortodoxos, musulmanes y protestantes escuchaban en silencio, conscientes de que aquel anciano de voz suave y mirada profunda estaba moviendo las fibras más delicadas del escenario mundial. Durante horas se sucedieron las negociaciones, con momentos tensos, discusiones acaloradas, amagos de ruptura, pero cada vez que la situación se enredaba, León XIV intervenía con una palabra, una parábola, un gesto que devolvía el aire al diálogo. En medio de la jornada, un breve apagón alarmó a todos. Los servicios de inteligencia detectaron un intento de ciberataque, posiblemente para boicotear la cumbre, pero la respuesta fue rápida y el evento continuó sin mayores daños. Cuando cayó la noche,
Las delegaciones estaban agotadas, pero el Papa pidió que nadie se retirara aún. Propuso cerrar el día rezando juntos, cada uno desde su fe, en un acto simbólico que estremeció a los presentes. Así, musulmanes, judíos, cristianos, ateos, todos permanecieron en silencio mientras León XIV elevaba una oración sencilla. Señor, haznos instrumentos de tu paz. Donde haya odio, pongamos amor. Donde haya oscuridad, pongamos luz. Al terminar, un aplauso espontáneo llenó la sala, seguido de abrazos, lágrimas, gestos de reconciliación que ningún protocolo podría haber planeado, demostrando que algo nuevo había empezado a brotar en esos corazones endurecidos. Los medios internacionales transmitieron en directo las imágenes. Zelensky estrechando la mano de Putin, líderes europeos abrazando al Papa, jóvenes voluntarios repartiendo flores blancas a los delegados, en una escena que parecía sacada de un sueño. León XIV salió al balcón de San Pedro esa noche, levantó el rosario al cielo iluminado por miles de velas y pronunció una sola frase: la paz es posible, si estamos dispuestos a pagar su precio. En los días siguientes, los acuerdos preliminares se convirtieron en compromisos concretos: alto el fuego, apertura de corredores humanitarios, inicio de reconstrucción, intercambios de prisioneros, supervisados por una coalición internacional inédita. Las redes sociales estallaron con hashtags como almohadilla milagro en Roma, almohadilla Papa de la Paz, almohadilla Ucrania-Rusia Paz, mientras millones de personas en todo el mundo celebraban con lágrimas de alegría, tras años de sufrimiento y desesperanza. León XIV, sin embargo, no buscaba protagonismo. Pidió retirarse unos días a un convento en las afueras de Roma, donde pasó largas horas en silencio, reflexionando sobre lo vivido, rezando por los desafíos que aún vendrían. En su diario, escribió: la paz no es un acto heroico, es un trabajo de jardineros. Hay que sembrar, regar, arrancar las malas hierbas, esperar pacientemente, sabiendo que no siempre veremos el fruto de nuestras manos. Mientras tanto, en Kiev y Moscú, las primeras señales de esperanza aparecían. Las sirenas antiaéreas dejaron de sonar, los niños volvieron a las escuelas, los padres se abrazaban en las estaciones, los templos reabrían sus puertas para rezar juntos. Los analistas, los políticos, los historiadores seguirían debatiendo durante años cómo fue posible aquel giro inesperado, pero para muchos creyentes, la respuesta era simple. Un anciano vestido de blanco se atrevió a creer cuando todos los demás ya habían perdido la fe. Y así, bajo un cielo cubierto de estrellas, León XIV, el Papa que abrazó a dos naciones heridas, cerró los ojos, sonrió suavemente y murmuró para sí mismo: Señor, he hecho lo que me pediste, ahora, que sea tu voluntad la que complete la obra.